Bueno, me presento lo primero, yo soy Lucas Carcelén, me dedico a la propiedad intelectual industrial, soy asesor jurídico y me dedico especializado al entorno tanto editorial tradicional como música, como arte, como podcast, música, Netflix, contenidos digitales. Trabajo con diferentes autores de vuestro sector, pues tengo de cliente afortunadamente a Ana Juan, que a mi juicio es una de las ilustradoras más grandes que ha dado España. Y bueno, he trabajado en diferentes franquicias, he estado un poco con Juego de Tronos, con Arancha de Estallo y otras plataformas digitales y otros proyectos de gran escala. Hoy me toca hablaros de plataformas digitales y de NFTs. Podemos empezar por donde queráis, son novedades legislativas y nuevas formas de explotación que a mi juicio como asesor suponen un cambio en el paradigma para los autores y una nueva forma de entender lo que es la distribución de forma razonable a nivel físico y a nivel digital, y ahora os explicaré por qué. Los NFTs, para quien no los conozca, o los NFT que dicen los ingleses, digamos que son activos intangibles. Para esquematizarlo de forma sencilla, porque hay mucha complejidad técnica detrás, es un registro, ¿de acuerdo? El registro digital, lo que te permite en Internet con estas novedades legislativas, igual apago esto y... Bueno, lo que te permiten los NFTs es básicamente acreditar tu autoría en Internet. Una cosa que, como convivís hoy en día con la piratería digital, es ampliamente satisfactoria. ¿Por qué? Un NFT no es una gran cosa, hay mucha especulación. Yo soy partidario de la defensa de la utilidad de la nueva tecnología, no de la especulación. Además tengo bastantes conflictos a nivel personal con empresas o con charlas, academias de formación que me invitan para dar charlas y demás, pero las rechazo porque son especulativas. A mí lo que me interesa, y precisamente por lo que me metí en el tema de la tecnología y el NFT, es las ventajas que ofrece para los autores. Actualmente en Internet piratear es sencillo. Tú puedes hacer una captura de pantalla, puedes descargarte un PDF, puedes reproducir música que te grabes, eso es piratería. Ha convivido siempre con vuestra profesión y seguirá conviviendo, pero afortunadamente con esto podemos dejar una huella digital en lo que es un archivo propio que refleje la autoría. ¿Con eso qué podemos conseguir? Pues hombre, lo que antes era me han cogido una imagen y la están utilizando en Internet, ahora yo puedo acreditar quién tiene esa imagen, cuántas copias hay de esa imagen y realmente si la persona que la tiene puede demostrar o no que es propietaria de ese contenido audiovisual, musical, únicamente ilustrativo, una ilustración, un dibujo, lo que sea. Entonces, esto para los juristas nos da herramientas para proteger a los autores. ¿Por qué? Porque actualmente, si yo cojo una fotografía de Internet y la promociono en mi página web, la respuesta habitual que yo percibo en la práctica profesional por parte de los infractores es: yo pensaba que era una licencia de uso de Creative Commons, la he cogido en Internet, no sabía que tenía derechos de autor. Eso es todo mentira. Los derechos de autor nacen no con un registro, y ahora os explicaré la diferencia, sino con la creación de la obra. Tú eres autor de tu trabajo cuando tú lo diseñas. Cuando tú lo piensas, ya sigues siendo autor, pero sobre todo cuando tú lo reflejas en un soporte digital, en un soporte físico, en una libreta, y lo comunicas al público, que es lo que se llama tradicionalmente comunicación pública, tú obtienes la condición de autor. Entonces, ¿qué está permitiendo todas estas reformas legislativas nuevas? Acreditar que el autor de una fotografía, de un diseño, una ilustración, es esa persona. Y eso que es la blockchain, que se llama, que es una especie de... Vale, si soy muy técnico me lo decís, ¿vale? Pero la blockchain, digamos, que es una especie de registro notarial, por hacerlo de forma sencilla. En España tenemos el registro de la propiedad intelectual para las obras, tenemos el registro mercantil, el registro civil, es un listado. En un listado nosotros lo que hacemos constar es quién es el propietario o quién es la persona que se beneficia, pues en este caso, de la titularidad de los derechos de autor cuando hablamos de propiedad intelectual, de la titularidad de una vivienda cuando hablamos de una casa. Cuando nosotros tenemos un registro, que además el blockchain no se puede alterar, no se puede hackear, no se puede modificar y no se puede cambiar, nosotros tenemos un valor probatorio para acreditar contra cualquier infractor que esa persona no solo no es autor, sino que además no tiene ningún tipo de cesión, ningún tipo de licencia para poder utilizar este contenido. ¿Por qué cambia esto? Bueno, los NFTs, digamos que son copias de una imagen. Tú puedes tener una ilustración de Ibáñez, y esa ilustración de Ibáñez, si Ibáñez viviese ahora
y quisiese hacer un Mortadelo y Filemón versión spin-off de 2022, podría hacer un NFT de esa obra y podría distribuirlo dando copias de ese NFT. ¿Cuál es la diferencia? Yo no te voy a pasar un mail y te voy a decir, toma, aquí tienes un WeTransfer o aquí tienes una serie de documentación gráfica para que tú la utilices, y esto lo voy a proteger con un contrato de cesión de derechos, voy a acordar cómo es la distribución y demás, sino que ahora yo te digo, tú tienes una copia de esta imagen, la copia número 11 o 12 o 13, la que tú quieras. Si yo, cuando me encuentro una explotación ilegal, pido al titular que me acredite cuál es su licencia, cuál es su permiso para tener esa obra en su página web o en su modelo de explotación online, y él no me lo acredita, nos encontramos con una vertiente que permite demandar al infractor, y además de forma tácita, es decir, yo solo distribuyo mis imágenes de este formato, la ilustración de Ibáñez de Mortadelo y Filemón 2022, en NFT. Si tú tienes una página web y has hecho una captura de pantalla, que es lo que es la piratería razonable, yo puedo acudir como asesor jurídico del autor afectado y decir, no, oiga, es que yo no estoy distribuyendo de forma tradicional, yo estoy utilizando NFTs. Usted me tiene que acreditar que esta copia que yo le he vendido con unos propósitos específicos, distribución, venta de monoprint, que luego hablaremos porque sé que además a los ilustradores os interesa y demás, tiene que estar acreditada como que yo te he dado permiso para poder hacerlo, y la licencia que te otorgo es una fotografía que yo te habilito para utilizar en tu página web para lo que sea. Si tú no me puedes demostrar que esta licencia es tuya y que está tu nombre, tú eres infractor. Entonces, esto está abriendo una puerta muy grande a combatir la piratería que se ha dado tradicionalmente en el sector durante muchos años, y supone para los autores unas ventajas competitivas, no solo a nivel de control, sino a nivel de acreditación. Los autores tenéis principalmente dos derechos: los derechos patrimoniales, que son aquellos que te reconocen la facultad de cobrar por tu trabajo, y los derechos morales. Bueno, pues las nuevas tecnologías nos permiten proteger los dos. Los autores tenéis que ser reconocidos moralmente en vuestro trabajo. Eso, pues, en la práctica profesional ya lo veis, hay empresas que cumplen, hay empresas que no cumplen. Con la tecnología dejamos estos problemas aparte, diseñamos un modelo que permite no solo monetizar, sino que además permite que vuestra autoría nunca desaparezca. Aparece un NFT, digamos que es un archivo en el que aparece quién es la persona que lo crea, y a esa persona se le reconoce como autor. Con este paso previo, vuestros derechos morales quedan protegidos, no se pueden alterar. Luego el tema patrimonial, igual. Entonces, voy a hacer un poco una exposición general de lo que son las plataformas digitales ahora, los nuevos modelos de negocio, y cómo creo yo que estas nuevas tecnologías os benefician a vosotros en la práctica profesional y os van a ayudar. Actualmente, por lo que yo veo del sector editorial, y si alguno quiere levantar la mano, participar o quiere plantear algún problema personal, encantado, dígame. Un par de cosas. Sí. Cuando decimos que con esta tecnología tenemos ya el derecho, digamos, reconocido y garantizado, si nos vamos un poco antes, aquí surgen dos cosas. Hay gente que ha cogido la imagen de alguien y ha creado un NFT. Entonces se supone que ese alguien, que no es el creador, ya constaría entonces como creador. Y ridículamente será un infractor autoacreditado. Bien, pero nadie ha preguntado al autor ni nada, y entonces tenemos ahí ya por lo menos una situación que la tecnología garantiza, digamos, que hay fraude. Y por otra parte, cuando el autor ya crea un NFT, digamos, por así decirlo, legal, ¿qué impide a otra persona coger esa misma imagen y también crear otro NFT que en este caso sea suyo, aunque el trabajo no sea suyo? Te respondo, esto empezó siendo así, hubo muchos scams que lo denominan estafas, y rápidamente se están poniendo medidas normativas que lo protejan. Por una parte, las plataformas prácticamente se distribuyen NFTs en una que es la más grande, que se llama OpenSea. Están por una normativa que es la de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, que es una obligación que se impone por parte europea a cualquier plataforma digital, véase Instagram, Facebook, Meta, que se llama ahora, Twitter o cualquier foro como Reddit, que lo que hace es obligarles a responder por los contenidos que inciten al odio y por las infracciones de propiedad intelectual. Digamos que estas serían las dos cosas que pueden condenar a una gran empresa tecnológica. Con los NFTs, esto es como el registro de propiedad intelectual en España. El primero que llega con la copia de la obra y la registra a su nombre es el propietario. ¿Qué ocurre? Si tú puedes acreditar
Y eso luego en los juzgados se dirime de forma de, mire, yo tengo un boceto, yo he documentado el proceso de ilustración y de creación de mi trabajo, ante un tercero que ha registrado con tu obra que la ha cogido no sabemos de dónde y la has registrado a su nombre, tú tienes una posibilidad de decir, oiga, esta obra es mía desde antes, esta persona la ha registrado sin legitimidad, ustedes no han hecho las comprobaciones debidas como plataforma digital para proteger al autor y para comprobar quién es el autor de esta obra y por lo tanto esta persona ha cometido un acto jurídico que además no se puede borrar que la acredita como un pirata, como una persona que está ejerciendo piratería. Eso ha abierto la vía a muchas demandas ya a nivel internacional. Por otra parte, estoy esperanzado porque las plataformas digitales, tanto Twitch para nivel música como cualquier otra, están, por esto que te digo que es la normativa europea, poniendo mecanismos de control para esta problemática que es muy común o era muy común. Entre ellas están utilizando un algoritmo de inteligencia artificial que lo que hace es que cuando tú como autor registras un diseño, ese proceso se llama mintear, se hace una copia que es detectable por un algoritmo. Entonces las grandes plataformas lo que están haciendo es decir, si yo tengo esta copia que tengo reconocida digitalmente, que es un Ibáñez, un Mortadelo y Filemón, y otra persona quiere registrarlo, me va a saltar automáticamente un algoritmo que detecta que eso es una copia, una obra ya registrada y no voy a permitir hacer ese registro. Lo voy a dejar en stand-by y voy a iniciar acciones tanto con el autor como con la persona que creemos que puede ser en una base de datos que tienen el autor para ver si es o no es. En caso de duda razonable, el registro no continúa. Y además a mí me parece una medida correcta. Por ahí se está un poco perfilando, porque efectivamente ha habido ya bastantes demandas de utilización de propiedad intelectual de gente que además ha ganado muchísimo dinero con las obras y bueno, yo estoy en 2-3 juicios a nivel internacional donde las indemnizaciones además son muy cuantiosas, porque con estas obras que se han puesto de moda sin mucho sentido, porque hay obras que son buenas a mi juicio y obras que son una patata, pero paradójicamente monetizan muchísimo, vamos a pedir indemnizaciones muy gordas. ¿Vale? Entonces, como respuesta un poco a lo que me planteas, están por parte de los distribuidores de las tiendas estableciendo medidas que permitan reconocer una obra que ya está en su base de datos o una obra que está en Internet y que mediante inteligencia artificial comprueban si esas características, el pixelado, el trazado, el tamaño de la imagen, la forma, corresponde con una obra ya existente. Cuando la obra es existente, el proceso de registro o de creación del NFT se bloquea. Entonces es una cosa que me parece positiva y que están asumiendo las grandes plataformas, que a nosotros nos da esperanza para evitar scams, bloqueos, usurpaciones de identidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, sí. ¿Y si han modificado la obra? No, ya, sí, eso lo es. Mira, la ley de propiedad intelectual protege la piratería o la usurpación de identidad o de un diseño por dos, la protege de por sí, pero hay como digamos que dos excepciones para considerar que una obra es tuya o es de un tercero. Se habla de originalidad creativa, pues por ponerte un ejemplo, ¿hasta cuándo la Mona Lisa es Mona Lisa? Bueno, si tú tienes una ilustración de la Mona Lisa, tiene la sonrisa. Si tú quieres hacer una Mona Lisa triste, entiendo que no es la Mona Lisa, ¿vale? Entonces el criterio de originalidad, si una obra está muy modificada, diferencia una obra nueva de una obra derivada. Una obra derivada, yo puedo basarme en un diseño tuyo, establecer una serie de modificaciones y registrarla. Entonces, si es suficientemente creativa, que es lo que te habla la normativa de propiedad intelectual a nivel global, entenderemos que es una obra nueva. Eso en la práctica es complejo, ¿vale? Yo pues tengo clientes que están haciendo adaptaciones de DC Comics, de Marvel y demás. DC es una empresa que particularmente es muy celosa con su propiedad intelectual industrial. Pues bueno, ¿hasta qué punto un Capitán América que tiene un escudo de 6 estrellas en vez de 5 estrellas se considera Capitán América o no? Los juzgados, depende. Por mi experiencia profesional, si te toca un juez que entiende, tenemos algo más ganado. Si te toca un juez que no entiende, tendrás que pelearlo más, ¿vale? Pero normalmente el criterio es conservador. No me parece factible, cuando hablamos de modificaciones, que tú con añadir una estrella más al escudo de Capitán América no sea Capitán América. Lo que como consejo yo hablo con los autores y doy es, a la hora de reinterpretar una obra, siempre tenéis que respetar dos cosas. La esencia del personaje la podéis variar todo lo que sea y no reproduzcáis logos. ¿Por qué? Los personajes, las obras literarias, los libros son propiedad intelectual. Los logos
son propiedad industrial. ¿Qué diferencia esto? Bueno, la propiedad intelectual tenéis unos derechos de 50 a 70 años y luego post-mortem vuestros herederos. Las marcas, los logos, tienen una duración de 10 años. Esto permite la explotación continuada. Por ejemplo, DC Comics, Superman creo que es del año 39-40, más o menos. El logo de Superman lleva registrado desde entonces y sigue registrándose. Linterna Verde, por ejemplo, tiene el logo registrado para proteger ese diseño de ese personaje, pero ha habido muchas readaptaciones. No tiene nada que ver el Linterna Verde original como el Aquaman original con la estética que tenemos ahora de Jason Momoa. Sin embargo, el tridente y los logos característicos del traje sí. Entonces, cuando vosotros habléis de plagiar, no plagiar, tenéis que fijaros en qué se puede proteger o no. Superman, por volver al ejemplo clásico de superhéroe, va a tener protegido una estética de hombre con capa, con colores azules y rojos y con una S de Krypton en el pecho que según Jor-El significa esperanza. Si tú te quitas la S del pecho, puedes hacer un superhéroe con capa. Si plagias los colores, estamos ya insinuando que es Superman, pero no es un plagio. Entonces hay como un límite muy in extremis que te permite deducir o no cuándo es plagio o no. En mi caso, ya te digo, en la práctica profesional yo he estado utilizando diseños de Batman, he estado utilizando diseños de Superman y las instrucciones a nuestros creativos y a nuestras ilustraciones son: no reproduzcáis murciélagos, no reproduzcáis logos y las ilustraciones que cojáis, cogerlas más antiguas y modificarla para hacerlas modernas. Eso es un poco el truquillo que nosotros utilizamos. Hasta entonces no hemos tenido problemas. Antes sí que hemos tenido readaptaciones que no parecían, por ejemplo, Batman o Superman con algún cliente. Hemos puesto un logo y da igual lo que modifiques o no modifiques el personaje. Al poner un logo, yo he visto el año pasado una demanda por $150.000. Entonces, no pongáis logos, modificar creativamente el personaje y tendremos una obra original. Modificar creativamente el personaje y plagiar un logo, tendremos una infracción de propiedad intelectual e industrial. ¿Vale? Pues prosigo. Tema de plataformas digitales y demás, aparte de NFT, yo veo, por lo que estoy viendo hoy en día, tenéis que empezar a adaptaros a las nuevas tecnologías y al formato digital, no solo el físico. Yo soy amante del físico, me gusta el manga, me gusta el cómic. Tengo el primer tomo de One Piece en japonés en mi casa y seguiré teniéndolo. Son artículos coleccionables, son artículos que se han distribuido tradicionalmente en formato físico, pero ahora la digitalización ha traído que a lo mejor una obra que antes era muy dependiente de compañías para distribuidoras, editoriales, la gente que imprimía el formato de cómic y demás, hayan desaparecido y que el 80% del sector aproximadamente esté trabajando en formato digital. Esto no es nada bueno ni nada malo, sino son nuevos medios de explotación. Entonces vosotros, como parte fundamental del sector y los creativos, tenéis que empezar a plantear que vuestro propio trabajo tiene que también estar protegido no solo mediante las editoriales en Internet, sino mediante o editoriales o entidades particulares en el ámbito físico y en el ámbito digital. ¿Cómo logramos esto? Pues bueno, lo importante, los contratos, ¿vale? O sea, como autores, creo que voy a hacer un poco, para que no sea técnica, más anécdotas y demás. Los autores os equivocáis mucho en el proceso previo a la explotación de una obra. Antes estaba oyendo a un compañero que comentaba que él hace guiones y diseña en casa y demás, y que luego le tiene dudas de cuándo empezar a monetizar su trabajo y de si sabe si lo va a vender o no lo va a vender y demás. Bueno, mi consejo: contratos de encargo. Siempre que iniciéis un proyecto profesional que no sea iniciado por vosotros mismos para ver qué tal, contratos de encargo. Voy a crear una imagen, voy a crear un boceto. Este boceto te lo voy a ceder a ti para que luego hagas modificaciones, pero este boceto es mío. Los límites que se pueden pactar en los contratos de cesión de derechos para los autores son territoriales y por lenguas y por tiempo. Entonces, es muy importante que en los procesos previos vosotros decidáis y deis permiso y seáis dueños de vuestros derechos en todo momento y decidáis a quién lo cedo, durante cuánto tiempo lo cedo, en qué países y en qué formatos. Y dentro de los formatos podemos hablar varias cosas. Yo te cedo una ilustración para que hagas una camiseta en serigrafía física, te cedo una ilustración para que la pongas en tu canal de YouTube, te cedo una ilustración para que la pongas en un banner en tu página web. Todo eso lo podéis decidir. Y la monetización, obviamente, se puede regular. Muchas veces tú puedes optar por hacer un proyecto físico, voy a hacer un trabajo para que sea una camiseta,
pero luego puedes regular por otra parte si esa camiseta gusta, que ese diseño se te pague durante un tiempo diferente, bajo otras condiciones económicas diferentes y demás en Internet. Entonces el problema que yo veo muchas veces es falta de conciencia de hasta dónde tenéis poder, porque efectivamente tenéis muchísimo poder. Es decir, en el sector digital hoy en día se me hace raro pensar un negocio donde no haya creativos. Cualquier cosa está sujeta a marketing, está sujeta a señas de identidad, a marcas, a logos y demás. Y tenéis más fuerza de lo que creéis. Por desgracia, las plataformas digitales lo saben, y el que no haya una asociación sectorial fuerte a nivel internacional de autores que pacte cánones de cuánto debo cobrar, cómo debo cobrar, y asociaciones salvo las que tenemos tradicionales, que son la Vega para el caso de las obras prácticas, por ejemplo, y las fotografías, o las GAE para el tema de la música, no ayuda. Entonces, con el Internet se está poniendo en el dilema al autor de tengo mucha protección, supuestamente, pero no la estoy recibiendo. Tengo mucha proyección, eso seguro, pero ¿cómo voy a proteger yo mi trabajo? Entonces, al final vosotros sois los dueños de vuestra obra, tenéis que ser celosos y tenéis que ser cuidadosos y inteligentes a la hora de hacer un trabajo para una gran compañía. Por poneros ejemplos, la persona que hizo el logo de Facebook es millonaria. ¿Por qué? Porque además hubo una serie de conflictos que no están en la prensa, pero bueno, esta persona cedió una serie de derechos cuando se creó la primera imagen inicial de Facebook. Entre esos derechos no se planteaba que Facebook fuera a explotar como está explotando. Esa persona protegió su trabajo, y cuando Facebook lo quiso largar o pagarle poco dinero, se enfrentó a una demanda millonaria que no ha acabado en los tribunales sino en conciliación, y esa persona es rica. Entonces, mi consejo para vosotros por vuestra parte es, a la hora de diseñar vuestro trabajo y de explotarlo, asesoraros muy bien y ser cuidadosos y siempre dejaros márgenes. Por ejemplo, sector editorial, que sé que muchos estáis en el sector editorial o trabajáis con formato de físico de libros. No es lo mismo que yo te ceda, pues por ejemplo, una ilustración para que pongas de portada en un libro, o un guión, o un libro, y que se vendan según se vaya comprando, a que yo haga una tirada de 10.000 copias y tenga un proceso de auditoría. ¿Por qué? Me encuentro un mogollón de engaños. Normalmente, cuando tú distribuyes en el sector del libro, te dicen: este libro que se vende a 10 euros, si lo vendo en una gran distribuidora, como puede ser una tienda que me compra gran distribución, 1.000 ejemplares o más, se va a vender a 5 euros. Tú ya pierdes la mitad de tu beneficio. Si tú le dejas a esa persona ir imprimiendo libros en función de la demanda, y una editorial que vende a una librería los vende a 5 euros, pero un particular los vende a 10, tienes una diferencia de 5 euros por tu trabajo. ¿Qué ocurre? Si tú no controlas cuánto se vende y para quién se vende, te van a engañar. Y lo he visto muchas veces, además de forma mezquina, cruel y desproporcionada. Oye, mira, hemos vendido 1.000 libros tuyos. A 10 euros te corresponden 10.000 euros. Pero es que no son 10.000 euros, son 5.000 euros porque he vendido los 1.000 libros a grandes distribuidoras. Mentira. La mayoría de esos libros se han vendido de tú a tú, en la feria del libro, por encargo, hay gente que distribuye por Amazon. Tenéis que blindar en los contratos auditorías periódicas para la gente que está trabajando con vuestro trabajo, donde os enseñen realmente qué es lo que está pasando con mi obra. En 2021, ¿qué ha pasado? Dígame. En contrato. Cuando tú tienes un contrato de encargo, yo soy tu cliente y digo: hola, mira, ¿cómo es tu nombre? Javier, quiero vender una ilustración tuya. ¿Me la cedes? Me dices: sí, de acuerdo. ¿Qué quieres hacer con mi proyecto? Pues verás, tengo la idea de incorporar tu ilustración en la portada de un libro dedicado al cómic y lo quiero explotar por internet. Vamos a vender aproximadamente, yo calculo que 10.000 copias. Pero bueno, tú dame permisos en el contrato para yo ir imprimiendo en función de la demanda, porque si va muy bien te vamos a recompensar y venderemos 20.000 copias. Eso es un error. Yo quiero que tú hagas tiradas de primera edición a 10.000 copias y que anualmente un asesor, yo mismo, mi gestor o quien sea, pueda ver una auditoría a costes de la empresa donde se certifique cuántas copias han vendido, a qué países, en qué lengua, a qué precio, si fue distribución al por mayor, si fue distribución al por menor, y si hay algún tipo de discrepancia, que es lo que yo pongo en los contratos, que no se pueda especificar, se entenderá lo más beneficioso para el autor. Es decir, si yo llego y digo: mira, de los 10.000 ejemplares que hemos acordado vender tú y yo,
he vendido el 90% a gran distribución, te tocan 5 euros en vez de 10, por sacar el ejemplo de antes, y tú me dices, de acuerdo, no hay problema. Si acordamos en un contrato de cesión de derechos junto con auditoría que yo te voy a dar y voy a rendir cuentas ante ti, yo te voy a presentar una factura y te voy a decir, mira, efectivamente, el 90% de libros se han vendido a la librería Omega, me los encargó, tengo la factura, tengo el número de pedido, tengo los albaranes de los envíos, etcétera, etcétera. Y entonces tú por lo menos podrás saber que esa distribución se te está pagando como lo que es, distribución al por mayor. Si no lo blindas, mi experiencia profesional es que os engañan, casi siempre. ¿Y esa reclamación se hace a través de una asesoría? O lo puedes proteger tú. Yo con mis clientes intento habituarles y enseñarles mucho. Afortunadamente ya hay autores que lo tienen como automatizado. Oye, mira, ¿cuántas obras vas a hacer? ¿O en qué formatos? ¿O cuánto vas a explotar mi imagen? Mi música, por ejemplo. Antes que había más DVDs y CDs y tal, ahora ya menos, ¿no? Pero siempre se ha hecho controlando. Y no es nada malo. Es decir, se trata de ser profesional. Tú quieres comerciar con mi trabajo, yo estoy dispuesto a vendértelo a este precio, pero tengo que tener unas garantías y tengo que controlar mi obra, porque además no es que tú vendas una camiseta y ya está, por así decirlo, y no es por quitar prestigio al serígrafo, pero es que yo soy el autor. Y el autor es mente maestra y tiene la potestad sobre su obra. Hay muchas veces que también te puedes encontrar problemas con el tema de los derechos morales, que yo también recomiendo que lo vigiléis. Por ejemplo, yo voy a ceder una imagen para una persona que trabaja con una serie de distribuidoras y quiero que sea una imagen de la Paloma de la Paz para, por ejemplo, ilustrar un congreso de Save the Children. Y luego me encuentro que mi Paloma de la Paz está siendo distribuida en el congreso Save the Children, pero que aparece a la vez en un museo dedicado a enaltecer el terrorismo o el holocausto nazi y la encarcelación de los presos, etcétera, etcétera. ¿No concuerdan los derechos morales de tu obra o no? Pues ese tipo de control tú lo tienes que saber. Oiga, mi imagen, ¿para quién va a ser? ¿Quién va a comerciar con ella? Y además yo suelo, por ejemplo, en tema audiovisual o también en tema ilustrativo gráfico, pedir una revisión que digan, cuando ustedes tengan montado el montaje del documental, del vídeo, de la página web, de lo que sea, antes de hacerlo público, contrasten conmigo, contrasten con mi autor y reciban el visto bueno. Una última autorización, digamos, cuando el trabajo ya esté terminado. ¿Por qué? Porque también me encuentro cosas muy raras. Te cedo una imagen, la han ilustrado ellos por su cuenta, la han editado, la han modificado y la han destrozado. Y yo, que soy un autor reconocido, que a lo mejor trabajo con dibujo clásico, con dibujo realista o con cualquier tipo de dibujo que quiera, me encuentro que es una birria y que va a publicitarse bajo mi nombre. Y esto me puede suponer a mí un prejuicio profesional, porque claro, si te encuentras que Salvador Larroca, en vez de hacer una ilustración buenísima de Batman, te hace un muñequito con una cara y 2 puntos, pues a lo mejor a Salvador Larroca le molesta. O este no es lo que yo te he dado, esta no es mi obra, estás haciendo una cosa diferente y no quiero que se me relacione con ella. Entonces ese tipo de controles preventivos en los contratos son muy recomendables, tanto por interés económico, los patrimoniales de los que os hablaba antes, y por los derechos morales. Mi obra es mía, se tiene que reconocer que soy yo y tiene que estar en consonancia con lo que yo hago como creativo y como artista. Entonces las plataformas digitales hoy en día son susceptibles de prueba y son susceptibles de dejar un rastro, porque por internet se deja mucho rastro. Y lo que preguntaba el compañero antes, a nosotros nos está dando facilidades, porque antes, cuando había piratería, tú te encontrabas en el Rastro de Madrid un montón de camisetas, un montón de obras, un montón de cuadros que estaban de venta ilegal ahí. Lo que tú podías hacer como autor era llamar a la policía y esperar que casualmente un día haya una inspección que retire del mercado toda esa piratería que infringe propiedad industrial o intelectual. En internet todo deja rastro, por así decirlo, y el rastro a nosotros los juristas nos permite depurar responsabilidades. Cuando tú tienes más control sobre tu obra, normalmente se traduce en menos piratería. No porque no quieran piratear, sino por el miedo a que les pillen, que lamentablemente es así. La gente que piratea las páginas de internet con películas de todo tipo lo llevan haciendo siempre, pero ahora se está viendo, por estadística creo que son en 2021 un 60% de reducción.
Y con respecto a 2022 se va a bajar en lo que es piratería de unos tipos concretos en Internet. ¿Por qué? Porque con la pandemia en 2019 hubo un boom, todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo demandaba entretenimiento, los creativos, los artistas, la cultura es necesaria porque ayuda a todo el mundo, pero claro, hubo una oportunidad de negocio para la piratería. ¿Qué ocurre? Todo esto ya se está traduciendo en los juzgados de todo lo que ha pasado en infracciones anteriores durante la pandemia hasta ahora. Está habiendo muchas sentencias favorables y la gente está con miedo. O sea, los piratas yo me los encuentro con miedo. Por ponerte un ejemplo, antes llamabas y te ignoraban. Ahora metes un burofax y te contestan rápido y queremos hablar, ¿no? Estoy dispuesto a pagar el canon, cuánto es y tal. Entonces, consejos, cosas que pueda daros. Por práctica profesional veo muchas veces cuánto vale mi trabajo, cuánto vale una fotografía en Internet, por ejemplo. Os digo cosas porque luego a la hora de reclamarlo en los juzgados, los jueces no nos ayudan. Lamentablemente a los creativos, tú puedes tirarte 2 semanas, un mes en realizar una ilustración, puedes tirarte 5 años en realizar una escultura, un proyecto. A los jueces les da igual, la mayoría no lo entienden, no saben lo que es el esfuerzo, las horas necesarias, lo que te compras de material, todo lo que has consumido para poder llegar a una idea, etcétera, etcétera. Y dices, ¿cuánto monetizo mi trabajo y cuánto me van a dar en caso de una infracción de derechos de propiedad intelectual? Pues eso también se puede pactar en el contrato, os explico por qué y os lo recomiendo. Mira, la VEGAP dice que una obra plástica que está en una red social o en una plataforma vale 250 euros mensuales por infracción. Eso puede ser un precio justo, puede ser que no sea un precio justo. Depende. Si es una obra que yo he tardado muchísimo tiempo y que yo la quiero vender a 5.000 euros, a mí no me tiene que decir ni la VEGAP ni un juzgado cuánto vale mi obra. Yo soy el autor. ¿Qué recomiendo yo? El contrato previo, como os decía antes. Alcance, distribución y precio. Si yo establezco un canon que dice que mi imagen vale 3.000 euros, cuando yo establezco ese canon, si hay una infracción, el canon es de 3.000 euros. Si tú no estableces un canon bien, o pones en el contrato que yo lo pongo mucho y las plataformas o los distribuidores se me asustan, me dicen, joder, yo digo, mi imagen se vende por 3.000 euros durante un año para publicidad web. En caso de que usted incumpla y el día 1 de enero del año siguiente lo siga teniendo en la página web, usted va a pagar 3.500 euros. Y me dicen, pues, voy a pagar más por tenerlo ahí, y si me olvido y si me equivoco, pues sea usted serio y profesional. Es que esto es trabajo, es que de esto como yo. Entonces, ese tipo de cosas las podéis pactar siempre en un buen contrato previo, y cuanto más os preocupéis de proteger vuestros derechos, más específicos y más puntillosos seáis, mejor, porque ya os digo que cuando hay que ir a los tribunales son procesos caros y es como tirar una moneda al aire, porque no sabes qué juez te va a tocar y cuánto va a valorar. Yo he visto imágenes pagarse que no había canon, que se han cedido gratuitamente, porque luego esa es otra. Tú puedes ceder gratuitamente tu obra o no, pero yo he visto obras cedidas gratuitamente pagarse por un canon de 350 euros, un poquito más que lo que dice la VEGAP. Y he visto obras que se han hecho pagadas pagarse a mucho menos. A lo mejor una infracción de 3 años a 1.500 euros. Entonces hay como mucha discrepancia, y lo único que tenemos en España, que es lo que a nosotros un poco nos importa y nos compete, ¿no? Aunque por fuera es igual, son las entidades o las asociaciones de gestión de derechos colectivos, que se llaman, que son la VEGAP y demás. Eso es una tasación que no es cierta, es decir, las entidades de gestión colectivo, la SGAE, la VEGAP, etcétera, etcétera, se crearon hace años porque el Estado no tenía herramientas para controlar, o no tenía recursos suficientes ni capacidad para ver cómo se regulaba todo el tema de los derechos de autor en España. Esas entidades a día de hoy, a mi juicio, están desfasadas, no ayudan, tienen cuotas de suscripción algunas, otras son gratuitas, pero no incorporan ni destinan recursos necesarios a proteger a los autores, porque yo me he visto en muchas prácticas de decir, aquí hay una infracción de libro, tengo un cliente que está perdiendo derechos de autor durante 5 años y la asociación que supuestamente le defiende no quiere poner recursos económicos para llevarlo a las otras personas a los juzgados. Entonces, en tiempos de guerra tenéis que ser vosotros muchas veces los propios juzgados en los que a la hora de ceder el trabajo pongáis contratos criminales o muy proteccionistas con vosotros, porque lamentablemente no vais a tener a papá Estado ni papá asociación para asesoraros. Eso, por ejemplo, los americanos lo llevan de otra manera. Estados Unidos es un país que, bueno, pues como en las películas, ¿no?
no hay seguros, si te pilla un coche va a haber demandas para ver qué pasa y quién paga al otro y demás, y en el tema copyright es un poco lo mismo. Entonces los americanos son bastante cuidadosos con puntillar o con matizar dónde se va a distribuir, cuánto, qué pasa si se incumple, qué pasa si no se incumple. Yo creo que podemos tomar esa corriente americana, traerla a nuestra normativa y empezar a protegernos como ellos, como si no tuviéramos a nadie detrás, porque aunque nos digan que tenemos a gente detrás, no tenemos gente detrás. En vuestro sector, en el editorial, en tema cómic y demás, por suerte ahora con la sectorial, Emilio y el resto de compañeros estáis haciendo progresos que para mí, como especialista en propiedad intelectual, son inauditos. O sea, yo la visita de ayer al Congreso no he visto un diputado sensible, hay sensibles, pero además amante de la cultura y con ganas de progresar en mucho tiempo. Creo que es la primera vez que lo veo. Hay gente buena en política que realmente es sensible, pero luego dentro de la política es muy complejo que una persona de cultura haga cambiar al resto de ministerios para reconocer esa cultura y que se traduzca en el IAE, Estatuto de Artistas, guionistas, etcétera, etcétera, porque no saben, no es que no quieran, algunos tienen voluntad, pero no saben, por eso se crearon las asociaciones de derechos de autor. Ahora se están perfilando otro tipo de asociaciones. Hace 2 años hubo una sentencia en la Audiencia Provincial de Barcelona que reconoció una entidad que se llama, creo que es Omnium, os lo diré, luego lo confirmo, para gestionar derechos de autor como la SGAE. He estado tratando con algunos representantes puntualmente de estas personas, increíble. Destinan recursos económicos, el 90% de las cuotas que reciben son para pleitos jurídicos, hay una protección real, trabajan con las nuevas tecnologías, cifran los archivos, están trabajando con NFTs y están suplantando la SGAE, sinceramente. Ya la SGAE, de hecho, les ha demandado y la Audiencia Provincial de Barcelona lo que ha dicho es, oiga, si desde el sector público no se protege a los autores y ustedes son una entidad privada que en su día se creó amparada por el Estado porque no sabían cómo proteger a los autores, tendrán que dejar que haya otras personas que puedan gestionar este tipo de derechos. Y están surgiendo asociaciones que, a mi juicio, van a proteger los derechos de los autores mucho mejor que lo que tenemos tradicionalmente. Además, adaptando todas estas nuevas tecnologías. Los NFTs que os comentaba antes tienen cosas súper interesantes, que a mí me parecen además lógicas y necesarias por los autores. Por ejemplo, si tú vendes un diseño, hay un reconocimiento como autor, una trazabilidad que se llama, pero aparte los royalties tradicionales que vosotros percibís, no hay engaños como la distribución. Tú puedes hacer un NFT y decir, mi obra se vende a 10 euros y yo quiero un porcentaje de hasta el 5% de royalties. Si tu obra se vende al primer consumidor por 10 euros, tú vas a obtener el 5%. Si se vende por 100 euros, después, 5% otra vez. Si se vende por 1.000.000, 5% otra vez a ti, que eres el autor. Y eso se hace automáticamente por una cosa que se llaman contratos inteligentes. Entonces estás poniendo un royalty y una distribución sobre la que no te van a engañar, porque eso está programado. Una vez se vende, el 5% va para el autor. Compre quien compre. ¿Puedes incluir en esos contratos el tiempo, el no supongo, pero el tiempo y el otro? Sí. Sí, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo con tema música que me parece sencillo. Radio, una entidad de radio estadounidense compra a un cliente mío hace 3 meses una canción musical, una licencia para reproducir en la radio, pues imagínate David Bisbal, Justin Bieber, el cantante que te guste. Oye, soy Radio Nacional de España o soy la COPE americana y quiero poner en mis descansos 3 veces a la semana 30 segundos o esta canción en mi programación habitual. Vale, yo te voy a dar un NFT. ¿Qué es un NFT? Una copia, hemos dicho, un JPNG, pero que tiene una firma y sobre la que se pueden aplicar cosas, destrucción o lo que sea. Entonces yo lo que hago es darte una copia de ese archivo musical, que es la canción, un archivo MP3, MP4, y digo, este es el archivo 001, y este archivo tiene una licencia de uso de 3 años, y lo voy a programar con un contrato inteligente que se llaman para que se destruya dentro de 3 años. Toma, se lo doy a la COPE. La COPE lo utiliza durante 3 años, y el día 365 del último año el archivo hace ¡pum! Y se destruye. ¿Qué pasa si la COPE sigue utilizando ese archivo? Yo voy y llego al día siguiente y digo, oye, ustedes son los de la COPE, ¿por qué está sonando mi canción en mi radio si yo se lo vendí durante 3 años y ya ha pasado este tiempo? Ah, bueno, porque había un error tal y cual. Enséñame el archivo, a ver si hay un error. Es imposible. No, ya no lo tengo. ¿Por qué? Se ha destruido.
porque era una licencia que se ha destruido. Si usted sigue reproduciendo mi música, usted está haciendo piratería. Entonces hay programaciones, digamos que la informática mi hermano es ingeniero de software, yo no le entiendo mucho, yo entiendo de leyes, pero los informáticos lo que programan son códigos. Un programa lo que es si pasa A, pasa B, si pasa B, hago C. Entonces lo que se programa en los contratos inteligentes es cuando hay una venta, por ejemplo, de una imagen, como un NFT de los monos, que los habréis visto, los Ape Monkeys o lo que sea, el smart contract es cuando se vende de A a B, la acción es una comisión del 5% para X. X es el autor. Entonces eso está programado tecnológicamente y es inhackeable y inalterable. Dejas a la máquina la confianza y la certeza de que va a pasar cuando hay un proceso, más que a la editorial de la que te tienes que fiar y blindar en los contratos, como lo que te decía antes. Entonces son formas nuevas que al final permiten, pues bueno, regular tu contenido. Si tienes una imagen y se la quieres ceder a una página web durante 3 años, puedes hacer un contrato inteligente. Si a los 3 años esa imagen desaparece y ellos la replican, habrá problemas y habrá demandas. Pues mira, los NFTs depende. Hace 2 meses estaba caro. A partir del 15 de septiembre ha habido una modificación. Os explico un poco el tema. Daniel Brun, ciérrame la puerta. Mundo Skrull, no vuelvo más, Perdón. Mira, el tema de los NFTs es como un registro. Imagínate, cuando tú subes un documento a Instagram, lo que tú estás haciendo es coger una imagen, cargarla en una aplicación, en una plataforma, y eso se sube a una web compartida que es la nube, y a través de perfiles de usuarios se accede a esa imagen. Cuando tú pones a la venta un NFT, es un proceso relativamente sencillo, hay mogollón de tutoriales en YouTube, por lo tanto no voy a entrar a eso, pero tenía un coste de procesamiento. Es decir, cuando tú ese archivo se convierte de una imagen a un NFT, lo que hace es que se encripta y se pone una serie de códigos para certificar que ese archivo es único. Eso tiene pues uso computacional de los ordenadores, de tarjetas gráficas, un coste energético y demás. Hace unos meses costaba 60 euros y se pagaba con una moneda que se llama Ether. Hace unos días ha habido una cosa que se llama The Merge, y lo que están haciendo la gente que trabaja con Ether es eliminar todo el tema de los sobrecostes y apostar por la sostenibilidad. Esto a lo económico se traduce que hoy en día un NFT que antes te costaba 60 euros hacer una obra, te va a costar 6 céntimos. Entonces, está abriéndose desde hace nada, una semana, desde el día 15, una nueva posibilidad que va a permitir comerciar de una forma además razonable, porque si tú dices, joder, voy a hacer un NFT de una imagen, ya me voy a gastar 60 euros por acreditar que la imagen es mía. Me voy a ir al registro de propiedad intelectual en España, que me vale 15 euros. Bueno, depende. Algunas posturas decían, me parece bien que sea caro porque el arte es caro, así diferenciamos un poco lo que es un monito de mierda, hablando mal y pronto y con perdón, de una obra que tiene curro. Y la gente decía, bueno, me parece bien que se pague como para reivindicar el arte. A mí no, yo creo que esto debe ser una tecnología que, según está avanzando, permita a un autor, por céntimos, certificar su trabajo. Y además es un registro que no es como el registro de propiedad intelectual en España, que tú lo consultas, tú llegaste primero a registrar una mariposa a España. Vale, pues tú eres el autor. Pero ¿y si yo esa mariposa te la he robado, como decía el compañero, y me he ido al registro de propiedad intelectual francés? Y la he registrado un día antes que tú, o a la vez que tú, o una semana más tarde. El registro de propiedad intelectual francés no va a contrastar con el registro de propiedad intelectual español. Tenemos la WIPO en Europa, o la EUIPO, y en Estados Unidos hay otra oficina, pero también son territoriales. Entonces esto da a veces muchos conflictos, porque yo me he encontrado cosas, pues por ejemplo, oye, esta marca de tu cliente o esta ilustración de tu cliente estaba registrada ya en América. Ya bueno, ¿cuándo la registró tu cliente en América? Hace 1 año. Pues yo la he registrado hace 6 meses aquí en España. Pero como a mí no me han dicho nada, el registro me lo avala, yo puedo seguir trabajando con mi obra. Va a haber un conflicto, va a haber un tema de demandas. Y al final, ¿cómo queda la cosa? En España, donde yo he registrado, la puedo vender. En Estados Unidos me van a bloquear todo el mercado americano. Problemas. El NFT o el registro blockchain es global. Si tú registras algo ahí, está. Entonces, ¿el NFT no tiene nada que ver con derecho romano, derecho anglosajón? Da igual. El NFT es una caja donde tú metes una imagen, música, un vídeo, un libro, y lo único que te dicen al meterla
la imagen en la caja es toma un justificante como de que esto lo has puesto tú el día 1 de noviembre de 2021 a las 6 de la tarde. El autor es don Javier y esto es tal, y te dan una copia de lo que tú has metido en la caja. Entonces con eso, que además es un registro global, y las herramientas que están a colación con lo que me decías tú desarrollando las plataformas, nos aseguramos de que no haya otro que ponga en otra caja en otro país la misma obra. Pero se entiende que ese registro luego tiene validez judicial cuando vas a un proceso judicial. En eso estamos. No tendría mucha... En eso estamos. La normativa jurídica lo que está diciendo, y de todo tipo, hay gente mayor, gente más joven, no es una cosa de edades. Hay profesionales que consideran que un NFT no tiene valor de propiedad intelectual. Porque los NFT realmente el registro, eso no es que sea nada público, es una empresa que hace eso, ¿no? Digamos, Es un registro... un canon o lo que sea, pues cada... Es un registro público porque es de acceso global, igual que un registro público español. Entonces lo que estamos discutiendo los juristas es ¿por qué tengo que dar yo más validez a un registro que solo avala el Reino de España, que es el registro de propiedad intelectual en España, que a un registro global? Sí, pero me refiero que aunque sea público de acceso, no es público como de institución, digamos, estatal, No. sino que es una cosa Eso privada. pasa lo mismo con el Creative Commons, ¿no? Tú registras en Creative Commons y no estás registrando en ningún país concreto, ¿no? No, son registros globales, pero es que confundís el hecho de que una obra esté registrada no implica que a ti no te puedan plagiar esa obra y demás. Sí, no, eso está claro. Entonces, el que tú tengas una obra registrada hasta ahora no hace demasiado, salvo depende en qué situaciones. Te puede beneficiar a ti si tú registras una obra en la oficina española y si yo convivo contigo en España e intento plagiártela y demás. Lo que ahora se produce es que con este registro blockchain, digamos que es, imaginaros un registro notarial donde aparecen los nombres con todas las sombras de cualquier integrante de cualquier parte del mundo. Entonces, lo que estamos nosotros a nivel jurídico haciendo ahora, yo estoy en un proyecto con el Estado para la reforma del proyecto de justicia digital, es cómo vamos a dar validez a estos archivos digitales que acreditan mejor y con mejores garantías que una obra o que un material es de esto, o certifican la validez de una escritura de compra-venta de una casa, por ejemplo, en vez de llevarla al notario, la puedes registrar en blockchain. De hecho, hay notarios que están registrando en blockchain y la tasa es menor que lo que te cuesta una tasa en España o en América. Entonces lo que se está perfilando es ¿por qué vamos a utilizar los registros antiguos cuando tenemos mejores y mejores herramientas más eficaces para controlar todo este tipo de cosas? Porque al final, mira, el metaverso, que es otra cosa que se está hablando mucho y tal y cual, lo que plantea la gente es evoluciones a futuro. ¿Por qué me voy a ir yo a un banco a comprar un piso y esto me dice la normativa española que yo tengo que elevar a un registro público y en unos registros que están en España, pues el de propiedad, etcétera, etcétera, que la propiedad es mía? Bueno, pues porque lo dice la ley, vale, pero la ley dice que yo tengo que hacerlo público, no dice que yo lo tenga que hacer en este registro. Se ha estado haciendo porque era lo único que había, pero con estas innovaciones que surgen, que además, pues como os comentaba, a nivel de royalties, a nivel de seguimiento, trazabilidad, inhackeables, que sean públicos para todo el mundo, que sean para todo el mundo y no solo territoriales, ¿por qué no utilizamos estas nuevas formas de tecnología que pueden suponer un avance en acreditar documentos? Títulos universitarios, por ejemplo. A mí me encuentro muchas veces, pues por ejemplo, o en vuestro sector, yo soy dibujante y yo he estado en la Academia de Bellas Artes de España. Bueno, en España la conocemos, la reconocemos, sabemos que las instituciones que tenemos aquí son buenas y muchos conoceréis integrantes, pero si te viene un tío de Bangladesh y te dice que ha estado en la escuela de arte, belleza, ilustración y tal de Bangladesh, tú no le das un valor como lo pueden tener allí. Entonces lo que nosotros estamos planteando es, joder, con este registro público, si yo avalo que una institución formativa, por ejemplo en la universidad, te da una titulación, como en mi caso, de licenciado en Derecho, yo puedo acreditar en cualquier país del mundo que esa titulación es buena y sé que no va a haber ningún tipo de problema. Es como un indexar de forma global un documento. Sí, pero yo lo que voy es que esa indexación estará en unas estructuras físicas que gestiona una empresa. Ether, no sé si la empresa se llama Ether o la que sea, que luego puede surgir otra que haga exactamente lo mismo. Entonces ya tendría otros registros en paralelo.
Entonces tendrías el mismo problema porque luego una obra se podría registrar en un sitio y la copia en otro, y entonces habría el mismo conflicto. No, porque en caso de que tú registres una obra, fíjate, yo ya me he encontrado este problema de, oye, he registrado un NFT, ya, pero es que esta obra estaba en el registro de propiedad intelectual francés, ya, ¿y? Yo lo he registrado ahora aquí, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuándo llegó antes? Llegó antes a Francia, ya, pero en Francia estaba registrado en Francia, entonces yo ahora tengo un NFT registrado para todo el mundo, menos en Francia, que era el único sitio donde estaba antes. Y viceversa es igual. Yo quiero registrar una obra en el registro de propiedad intelectual en España. Vale, regístrala. El funcionario no va a mirar qué pasa en otras partes del mundo. Pero si de repente tú tienes luego esa obra tuya registrada en blockchain o como un NFT que dice, esto es un archivo que se subió el día 1 de enero de 2020, aunque yo me vaya a Francia con esa obra y la registre el 1 de enero de 2021, un año más tarde, si hay un conflicto porque esa obra se distribuye, da dinero, etcétera, etcétera, tú vas a coger y vas a decir, esto está en Francia, pero Francia no ha comprobado. Yo ya la registré hace años y el autor soy yo y lo puedo demostrar. Y el juzgado te va a dar la razón a ti, porque tú vas a poder acreditar. Que se reconozca por parte de los jueces el poder ir a esos registros. Efectivamente. O sea, el tema es que los jueces no tienen competencia para reconocer, por así decirlo. Es decir, un juez español puede decir que sí o no, pero ¿qué pasa cuando es un juez francés? Y cuando estamos hablando en Estados Unidos que no hay siquiera registros de propiedad intelectual territoriales como los tenemos aquí, entonces los conflictos se están produciendo porque estamos en un mundo que cada vez es más global a nivel de distribución y las instituciones son antiguas. Entonces, claro, el paradigma nuevo que surge es, teniendo ventajas tecnológicas, nuevas formas de explotación, no tiene sentido que estemos aplicando leyes de hace 50 años, porque es que el mercado, el mundo, las obras han cambiado y las necesidades igual. Antes no había animación como la que hay ahora. Antes, pues por ejemplo, tema de videojuegos y demás. Videojuegos se registra como si fuera una obra literaria. En el registro de propiedad intelectual tú registras un software, que es un código escrito. No es otra cosa, no es propiedad industrial, es un código escrito. Entonces el software, que es una cosa digital que se plantea pues para proyectos de videojuegos, de programas y demás, no tiene mucho sentido que tú digas, voy a diseñar una aplicación, la registro en España, mi aplicación va a ser Just Eat o Uber o un e-commerce que va por todo el mundo y pretendes proteger contra los despiadados abogados, competencia, empresa a nivel mundial tu obra argumentando de que tú un día por 15 euros la registraste en España. No, o sea, el registro español vale poco. Sin embargo, esto supone un cambio completo y las demandas pioneras que tenemos ahora están apoyándose mucho en este tipo de registro y mucho mejor que los registros territoriales, porque los territoriales valen para aquí. Fuera hay conflicto siempre. Entonces, en caso de conflicto, yo digo, ¿qué va a ser para un juez americano mejor que no entiende si hay un registro, si existe un registro en España, si la oficina está en Madrid y demás, de un autor español que además piensan que los españoles son mexicanos o colombianos? ¿Un registro de su país que no conozco o un registro global? Pues los jueces a nivel mundial están valorando más un registro global porque se sienten más partícipes y más conexo que lo que tenemos ahora a nivel de España. Entonces ya os digo que... Menos costes se supone también de gestión, porque sería un único sitio al que mirar, no tener que... Claro. Porque además, ¿qué ocurre si tú me cuentas que ahora mismo yo soy tu asesor y me dices, mira Lucas, tengo un proyecto buenísimo, he hecho un diseño revolucionario que me han pedido y me ha dicho Disney que a lo mejor les gusta tal y cual, lo quiero registrar, vale. Tú lo registras aquí en España y me dices, mira, te paso la imagen, Lucas, y la copio tal y cual y demás, por correo para que la veas. Y yo cojo tu imagen y digo, bueno, yo que estoy en tecnología lo voy a meter en blockchain. Cuando tú vayas con una demanda contra mí porque te enteras que a los 2 años yo estoy haciendo camisetas con tu imagen en Estados Unidos y me estoy forrando, o he hecho unas tazas o la estoy vendiendo en mi web y me estoy forrando, tú me vas a decir, oye, que yo lo tengo ahí en España, Lucas. Y yo te voy a decir, vale, yo lo tengo en todo el mundo. Entonces, cuando haya un conflicto, lo que yo
iré a un juzgado americano y diré, mire, esto yo lo tengo registrado, el 1 de tal, en todo el mundo, en blockchain. Y esta persona dice que lo tiene registrado en España. Pues el juez estadounidense dirá, vale, pues usted no puede vender en España, que es el único sitio que le reconoce los productos. Y yo, de mi 1.000.000 de productos que vendo por internet a todo el mundo, diré, a España no vendo. Bueno, en total, son 60 millones. Tengo el mercado americano, 2.000, 3.000. Tengo el mercado asiático, 3.000, 4.000. Entonces también se estaría fallando realmente. No está fallando porque es una prueba que a mí me vale, pero me vale porque he sido más inteligente a la hora de hacerla pública en un registro que es más público que el que tú me planteas. Sí, pero quiero decir que nos estaríamos saltando el hecho de la autoría. O sea, además estaríamos valorando más el registro que la autoría, por lo cual estaríamos fallando. Claro, porque como a lo que quiero llegar es que tú como autor, aquí en España te van a hacer una comprobación en España, pero no a nivel mundial. Yo, si esa obra la he metido en un NFT y soy el primero, ya te digo que el algoritmo de las plataformas la cogen y nadie más en ninguna parte del mundo va a poder registrar esa obra, porque cuando intenten registrar una copia va a saltar la inteligencia artificial. Tenemos algo con las mismas características en la base de datos. Pero ahí volvemos al tema que mencionaba yo antes de que si se registra algo que no es tuyo, lo que has dicho antes es que ahí queda el registro de que realmente es piratería. O sea, Sí, lo que pasa es que ahí te enfrentarás a una demanda con grandes costos económicos y demás por haber optado en registrar tu trabajo de una forma tradicional en un registro en España. Y yo lo que sugiero es, me parece bien el de España, pero empezar a aprovechar estas nuevas tecnologías. Porque Instagram, si alguno se mete, y lo tenéis sencillo del móvil, en las condiciones de uso tal y cual, Instagram ya está planteando qué va a pasar con los NFTs. ¿Qué pasa en caso de conflictos? Y está público. Tú te metes políticas de privacidad, términos y condiciones de uso. Ya te habla de los NFTs, porque se van a poder vender por Instagram. Entonces, ¿qué ocurre? Esos mecanismos que te digo de esto lo detecta la inteligencia artificial te van a permitir a ti cosas que hasta ahora eran impensables si se sigue desarrollando. Pues, por ejemplo, yo tengo un vídeo, este vídeo lo voy a poner solo disponible para las personas que les dé una copia mediante NFT, que va a ser céntimos o gratuito prácticamente, y lo van a poder publicitar en sus perfiles de Instagram. Oye, quiero eliminar mi vídeo de Instagram. No hay ni debate. Pum, tú tienes el control sobre tu obra, tú acreditas que es tuya y tú acreditas tu registro. Todo lo que haya ahí que no está autorizado se va y bloqueas realmente de las plataformas la piratería. Por eso te digo que el optar por un registro territorial hoy en día no tiene sentido, porque tú vas a tener más protección frente a mí en España. Pero como yo tenga un conflicto territorial, si el registro está en blockchain y lo he hecho yo antes que tú luego no lo vas a poder registrar en blockchain y no vas a poder protegerte salvo en España. Dime. Pero aún así, o sea, la autoría, al menos en Occidente, bueno, en Europa está protegida por el simplemente de ser autor. O sea, que si tú puedes acreditar, te puedes meter en un juicio y puede ser caro. Y en América a lo mejor no puedes, pero en Europa sí que estaría por encima de que tú puedas acreditar que eres el autor de la obra, el autor intelectual, vamos. Sí, tú eres el autor de la obra, vale. ¿Y qué? Puedes demostrar que la han registrado en contra de tu voluntad o que no hay ningún pacto en el que quede constancia. ¿Dónde? Es decir, tú lo que me planteas es, en España y en Europa tenemos reconocidos los derechos de autor, y yo te digo, sí, sobre el papel están reconocidos, pero yo te digo, en la práctica profesional, cuando te roban, ahí es donde está el problema. Si yo como autor te reconozco, si además la obra puede ser pública y notoria, y yo sé que tú eres el autor de la obra, pero ¿cómo acreditas tú ante un tío que te la está copiando en internet y está haciendo negocio con tu trabajo que la obra es tuya y que la has registrado en todo el mundo? No puedes, porque tú la habrás registrado o te conocerán en España, pero en lugares como China, donde no nos conoce nadie, ¿cómo acreditas tú esto? ¿Te vas a ir al registro de China? Vas a pagar un traductor chino, las tasas en China, un abogado de China, luego otro en Estados Unidos, luego otro en Francia, luego otro en Italia. No, vete a blockchain, paga 60 céntimos, acredítalo y cuando haya conflictos tendrás un respaldo. O sea, que el primero que llegue y lo registre es el que... Es el que... Entonces, claro, yo hago una película. El productor es el dueño titular de la película. Yo soy el autor. Bueno, uno de los autores. Yo ahora la registro. Estoy cometiendo una ilegalidad porque yo no soy el dueño de la película. De acuerdo. Pero la estoy registrando. Regístrala.
¿Qué ocurre? Y ahora yo la empiezo a subir a plataformas y a cobrar. Y entonces ahí yo te digo, si tú no eres el autor de la película, ¿cómo tienes la película? Para registrarla, porque para registrarla tienes que tener archivo. Tengo una copia, claro. Una copia que ha llegado por dónde, por un mail, que te ha pasado tu editor para decir, oye, ¿cómo ves tú lo de la película? No, no ha llegado por email. La tengo porque yo, como la he creado y la he montado, tengo la copia original. Vale, pues cuando tú vayas a registrarla, tú serás el primero en registrarla y dejarás una prueba y dirás, yo la he registrado. Claro. Si luego hay un conflicto, las personas con las que tú tengas el conflicto te llevarán a un juzgado y dirán, me ha robado, no me ha robado, lo ha registrado como autor él solo, pero yo también soy autor y ahí tendréis un problema judicial. Madre mía. Por eso yo recomiendo... O sea, pero tú fíjate, o sea, lo que quiero decirte que se está abriendo todo un campo a ver quién es el primero que llega y... Pero eso también da lugar a una buena pregunta. ¿El registro se puede hacer con múltiples personas? Sí, a coautores. De todos modos, yo voy a estar por aquí todo el día, ¿vale? O sea que podemos tener charlas por fuera para que Emilio no me corte la coleta, pero sé que es complejo de entender. A mí me cuesta mucho programar una charla para, pum, hay muchas sensibilidades, tú hablas de pelis o tú hablas de imágenes y demás. Voy a estar por aquí todo el día, estoy encantado de poneros ejemplos, de charlar y de atenderos de forma personal para ejemplos concretos que creo que va a ser mejor, ¿vale? Pero prácticamente el consejo con lo que quiero que os quedéis es, los NFT son una nueva tecnología que va a ayudar al autor a nivel de royalties, a nivel de autoría. Mi recomendación es investigar y conocer estas nuevas formas de protección porque el primero que llega se lo queda y para evitar esos problemas pues hay que estar siendo los primeros. ¿Y por qué tienen tan mala prensa desde el punto, o sea, incluso desde el sector de los creadores? Por las estafas. Esto viene como... Eso se paga con criptomonedas. Yo soy defensor de la tecnología y de los autores y de los beneficios de los autores, no de la especulación. Rechazo charlas en academias de criptomonedas. Yo he sacado mucho dinero con las criptomonedas. Me da igual, no me interesa el quién gana más, quién gana menos, quién especula. Me interesa en qué beneficia a los autores y en qué beneficia para regular la propiedad intelectual. Que sean más menos dinero y que se haga estafas, me da igual. La gente ha especulado mucho con esto y tiene mucha mala prensa por lo especulativo, porque la gente ve el dinero y no las funcionalidades de apoyo para los creativos de este país. Ese es el principal problema, que lo quieren para ganar dinero y no para proteger. Pero verdaderamente con toda esta historia de las criptomonedas y más, ¿es viable en algún momento pasar una moneda que no sea una criptomoneda? Por supuesto, Sí. por supuesto. De hecho, yo estoy haciendo NFTs para algunos clientes y no las vendo por criptomonedas. Pido un depósito. ¿Vale esto un Bitcoin o medio Bitcoin de 10.000 euros? Dame 10.000 euros y luego te lo cambio por Bitcoin. Pero dame el dinero. ¿Esto puede dar algo con Ethereum o estafas por el estilo? Sí, prácticamente. Bueno, voy a estar aquí todo el día, ¿vale? Cualquier duda...